Bienvenidos a este breve resumen y mejores momentos de la carrera masculina de ruta en los Mundiales de Ciclismo Australia 2022. Toda la élite del circuito congregada para buscar el ciclista que lucirá el maillot arcoíris que estaba en poder de Julian Alaphilippe. Entre las ausencias importantes podemos nombrar a corredores como Alejandro Valverde, Primož Roglič, Richard Carapaz y Jonas Vingegaard, actual campeón del Tour. El favoritismo para quedarse con esta edición recaía en algunos nombres como Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Tadej Pogačar y el eritreo Biniam Girmay. Por Latinoamérica, representantes de Brasil, Panamá, Argentina con Eduardo Sepúlveda, el ecuatoriano Jonathan Narváez y la selección colombiana comandada por Sergio Higuita y Nairo Quintana. Revisamos el recorrido. 267 kilómetros de trazado con el ascenso al Monte Caira en los primeros tramos. Un puerto de 7 kilómetros y medio al 5,7%, para en su descenso encontrar un circuito de 17 kilómetros dentro de la ciudad de Wollongong, el cual debían completar en 11 ocasiones antes de encontrar la línea de meta y cuya mayor dificultad estaba en un muro de 1100 metros al 8,8%. La primera novedad importante del día la entregaba el neerlandés Mathieu van der Poel. Sorpresivamente se conocía de su retiro de la competencia en los kilómetros iniciales. Poco después, en declaraciones a medios, indicó que la noche anterior no había podido dormir correctamente debido a un incidente con algunos vecinos ruidosos, situación que se salió de control y terminó con el corredor en la comisaría. Ryan Skurrius, primer corredor que representa al Vaticano en un mundial, se unió a otros dos ciclistas para formar la primera fuga del día. Por unos momentos estuvieron en cabeza hasta que del pelotón saltó un grupo de 16 corredores que los absorbió. En ese nuevo paquete de punta estaban entre otros el brasilero Nicolas Sessler, el colombo suizo Simon Pelot, Ben O'Connor y Pavel Sivakov, que ahora representa a la selección francesa. Con el paso por el Monte Caira y la entrada al circuito de Wollongong, los fugados alcanzaron una ventaja de 7 minutos con respecto al pelotón que venía siendo tirado por españoles y alemanes. La diferencia se fue recortando paulatinamente gracias a la intervención de neerlandeses y belgas, que trataron de endurecer la carrera con el fin de ir limando las piernas de los más débiles. Ese trabajo de selección consiguió neutralizar a los hombres de punta, pero previamente a 5 vueltas de la finalización, un cambio de ritmo hecho por la selección francesa consiguió cortar el grupo. En esa nueva fuga no entraron Pogačar, Alaphilippe o Van Aert, pero sí se metió Remco Evenepoel, que de entrada quiso probar a sus rivales atacando en uno de los pasos por el muro de Plassans. Ataque que fue controlado de inmediato por los franceses, que viajaban con 3 hombres en fuga. Remco siguió insistiendo con un par de ataques más que fueron seguidos de cerca por algunos rivales, entre los que Alexei Lutsenko de Kazajistán se mostraba como el más sólido, incluso llegando a sacar alguna leve ventaja que lo puso por algunos instantes en cabeza de carrera. En el pelotón parecía haber resignación y se baja el ritmo. Los belgas no estaban interesados en acelerar sabiendo que tenían al más fuerte adelante, y se produjo un parón que llevó a que la ventaja con la punta llegara a estar en los 2 minutos. Evenepoel y Lutsenko agrandaban más la brecha, siendo el belga el que se ponía por delante. Nunca pidió un relevo al kazajo, y sabiéndose el más fuerte solo era cuestión de tiempo para deshacerse de su compañero de fuga. Atrás 4 hombres perseguían a los 2 punteros y básicamente sabían que entre ellos se jugaban la medalla de bronce, pues la punta se hacía casi inalcanzable. A 25 de meta, Remco rompió la resistencia de Lutsenko y de ahí en adelante se jugó una crono en solitario. Avanzaban los kilómetros y ponía aún más segundos sobre los 4 perseguidores, que luego serían 5 pues Lutsenko se dejaba absorber. Ya nada se interponía entre el belga y la camiseta arcoíris. Al paso por la última vuelta sonaba la campana y el reloj marcaba más de 1 minuto con respecto al remanente, y casi 2 con el pelotón. En aquel grupo también se aceleraba el paso, principalmente por enviones de los franceses que ayudaban a acercar a dicho pelotón hasta los 5 perseguidores. Remco ingresó al último tramo sabiéndose vencedor. Consultaba su ventaja con el auto de la organización, quienes le actualizaban los tiempos. Entrando en los metros finales tuvo tiempo de celebrar con el público, soltar sus manos del manillar, llevarse su dedo a la boca para silenciar no sabemos a quién y levantar los brazos para confirmar su primer título como campeón del mundo. Lo insólito fue la definición de las medallas restantes. Entre los 5 contendientes se dieron algunas escaramuzas para tomar ventaja. Luego vino un parón que, al no tener las referencias de tiempo, fue aprovechado por el pelotón principal para llegar a la definición en un sprint masivo. Jan Tratnik de Eslovenia intentó sorprender de lejos, pero sus fuerzas no le dieron para quedarse con la plata y fue superado en el embalaje por Christophe Laporte y Michael Matthews, quienes se quedaron con plata y bronce para Francia y Australia respectivamente. Otro título para el Quick-Step, que con los puntos de hoy desplaza a Ineos en la tabla acumulada, mientras que las unidades sumadas por Michael Matthews sacan parcialmente el Bike Exchange de la zona de descenso. Arriba les dejo un enlace con la tabla actualizada al día de hoy. Remco Evenepoel cierra una brillante temporada donde además del Mundial se quedó también con el título de la Vuelta a España y la Lieja-Bastoña-Lieja. Ahora hay que ver cuáles serán sus objetivos a futuro, si establece como prioridad pelear por un Giro de Italia o si elige el Tour de Francia para ganarlo. Dinos en los comentarios cuál debe ser su próximo reto. Los mejores por Latinoamérica fueron Sergio Higuita y Jonathan Narváez en el puesto 31 y 32, a 2 minutos 31 del ganador. Nairo Quintana, Eduardo Sepúlveda y Wilson Peña lograron terminar la prueba arribando a más de 6 minutos.